Jóvenes, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a tocar el tema de triángulos. Es una figura geométrica que tiene tres lados, como ustedes verán, y se desarrolla una región plana. En este caso, ya lo tenemos dibujado el triángulo. La parte interna de la figura geométrica es una región interior y la parte externa será una región exterior. ¿Cuáles son los elementos de este triángulo? Los elementos son los vértices. ¿Y quiénes son los vértices? Son los puntos que estoy señalando. En este caso será A, B y C. Los lados. Los lados es la distancia que estoy señalando, de A a B, de B a C o de A a C. Quiere decir, ¿quiénes son los lados? AB, BC y AC. Esos lados también pueden representarse por C, por A o por B. Los ángulos. Hay ángulos internos y externos. ¿Quiénes son internos? Los que están dentro. ¿Y quiénes son externos? Los que están fuera de la región interior. Por lo tanto, los ángulos internos vendría a ser acá en nuestro caso el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Externos, lo que están afuera. En este caso, este vendría a ser un ángulo externo. Alfa, beta y teta. El perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro se denota por 2P. ¿Pero qué es el perímetro? Es la suma de los lados de una figura geométrica. Específico sería la suma de los lados de este triángulo. ¿Quiénes son los lados de este triángulo? O la medida de los lados del triángulo. Vendría a ser esta distancia de A a B, que tranquilamente podemos representarlo por C. Más lo mismo acá, BC, más A, más AC, B. Quiere decir que eso, así se calcularía el perímetro. La notación de esta figura, así, un triángulo ABC, de acuerdo a los vértices que tenga, ¿no es cierto? El triángulo ABC. Así se denota el triángulo. Y estaríamos hablando de un triángulo. La clasificación de los triángulos. Según sus ángulos. O según sus lados. Primeramente vamos a tocar según sus ángulos. Según sus ángulos tenemos acutángulo. ¿Cuándo se dice que es un acutángulo? Cuando la medida de sus ángulos va a ser menor que 90 grados. Quiere decir que el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta va a ser menor que 90 grados, pero mayor que 0. Un triángulo rectángulo. En este caso, para que se diga que es un triángulo rectángulo, sabemos que uno de los ángulos es recto o de 90 grados. En este triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, que dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. En mi caso, hipotenusa es el que se lo pone al ángulo de 90. C al cuadrado va a ser igual B cuadrado más C cuadrado, más A cuadrado, perdón. ¿Qué más podemos decir?
que el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 90 grados. Lo colocamos para que lo recuerden. A ver, que alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? En este caso, como ustedes verán, tenemos este ángulo, va a ser mayor que 90 pero menor que 180. Lo denotamos acá. El ángulo alfa va a ser mayor que 90 pero menor que 180. Ahí estaríamos hablando de un triángulo obtusángulo. La clasificación según sus lados. Tenemos el escaleno. ¿Y cuando hablamos de un triángulo escaleno? Cuando sus lados son diferentes. Quiere decir que este lado va a ser diferente que este. Y este a su vez va a ser diferente. Ahí está. Estamos poniendo diferente. Ahora, isósceles. ¿Cuándo estamos hablando de un triángulo isósceles? Cuando dos de sus lados son iguales, hablamos de un triángulo isósceles. En este caso particular, ¿no? Recuerden que si los lados son iguales, quiere decir que estos ángulos también lo serán. Este va a ser el lado diferente. Cuando hablamos de un triángulo equilátero, cuando sus tres lados son iguales. Cabe recordar aquí que los ángulos también lo serán. Quiere decir que aquí es alfa, alfa, que sus ángulos son iguales también. Tenemos algunas propiedades. Una de las propiedades bien conocidas vendría a ser con respecto a la suma de los ángulos interiores de un triángulo. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Quiere decir que aquí tenemos la primera propiedad. Alfa más beta más teta es igual a 180 grados. Segunda propiedad. El ángulo exterior de un triángulo va a ser igual, un ángulo exterior va a ser igual a la suma de los dos no adyacentes a él. Repito, el ángulo exterior va a ser igual a la suma de los ángulos internos de dicho triángulo que no sean adyacentes a él. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que quiero calcular el que estoy señalando, el ángulo Z exterior. Entonces Z exterior va a ser igual a alfa más beta. Pero de repente yo quiero calcular este otro ángulo exterior. ¿A qué va a ser igual? Entonces, va a ser igual a beta más teta. Y así podemos calcular los tres ángulos exteriores. Aquí usted lo completa. ¿Qué será igual? Con la misma idea, ¿no? El ángulo Y va a ser igual a la suma de alfa más teta. Vamos acá con otra propiedad que dice que la suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo es 360. Quiere decir que acá el ángulo X más el ángulo Y más el ángulo Z, eso mide 360 grados. Vamos ahora con la existencia de un triángulo. Si tenemos la relación con respecto a sus lados de ese triángulo, dice que A va a ser mayor que B, B va a ser mayor que C. Entonces, si yo quiero calcular el lado A,
va a ser mayor que la diferencia de los otros dos. Entonces, B menos C. Y va a ser menor que B más C. Si yo quiero calcular B, va a ser la diferencia de A menos C mayor que A menos C, pero menor que A más C. Finalmente tenemos que calcular el ángulo, o el lado C, perdón. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A los otros dos. A más B, A menos B. Aquí colocamos A menos B. Quiere decir que C va a ser mayor que la diferencia, pero menor que la suma. Así, de esa manera calculamos los lados de este triángulo. Tenemos un cuadrilátero en la cual vamos a relacionar lo siguiente, este ángulo exterior, ¿a qué es igual? X, por propiedad, va a ser igual a la suma de los ángulos interiores de este cuadrilátero. Alfa más beta más teta. Propiedad número 6. En este caso vemos que tenemos dos triángulos, ¿no?, formados por un vértice en común, que debería ser este. Si sucede eso, quiere decir que la suma de estos dos ángulos van a ser iguales. Beta más alfa va a ser igual a teta más omega. Se cumple esa propiedad. Otra propiedad, la propiedad número 7. ¿Qué dice? La relación que existe entre ángulos exteriores e interiores de un cuadrilátero se da de la siguiente manera. La suma de los dos interiores va a ser igual a la suma de los dos exteriores, así. La suma del ángulo X más del otro va a ser igual a alfa más teta. Veamos algunos ejercicios. Dice, si CD, el segmento CD, va a ser igual al segmento CE, hallar el valor de X. Tenemos nuestro triángulo A, B, C, uno pequeño. Otro acá también, C, D, E. La condición del problema dice que CD es igual a CE. Busquemos CD. Aquí está. Dice que este va a ser igual a CE. Recordemos que si estos lados son iguales, ¿cómo se comportan los ángulos? También serán iguales. ¿Qué quiere decir? Que esto vale 35. Si también recordemos que podemos calcular este ángulo. ¿Cómo así? Es un ángulo exterior a este ángulo que estoy señalando, al ángulo CDE. Es un ángulo exterior. Entonces, recordemos que el ángulo exterior va a ser igual a la suma de los ángulos interiores del triángulo que estoy trabajando, no adyacentes a él. O sea, sumo esto más esto. ¿Cuánto sería? 70. Ahora solo trabajaré en el triángulo ABC. Y recordemos nuestra primera propiedad que dice, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180. Por lo tanto, la resolución estará a ser así. X más 30 más 70 va a ser igual a 180. Desarrollamos esta ecuación. X va a ser igual 180 menos 100. Y finalmente X va a ser igual a 80.
Y es lo que me solicitaban, el valor de X. Veamos otro ejemplo. Dice, los lados de un triángulo miden 6 centímetros y 9 centímetros. Calcular cuántos valores pares admite el tercer lado. Sabemos que un triángulo tiene 3 lados, ¿verdad? La resolución, entonces. A ver, vamos a mejorar ese triángulo. Interpretando el problema, tenemos el triángulo. Dice que 2 de sus lados mide, vamos a suponer que esto mida 9, esto mida 6, y nos piden calcular este otro valor, llamémosle X. Para poder calcular ese valor, ¿qué valores toma? Nosotros recordemos la propiedad de existencialidad del triángulo triangular. Entonces, ¿qué pasa? Hemos dicho que si queremos calcular X, ¿no?, va a estar en el intervalo de la suma y diferencia de los otros lados. Quiere decir que el mayor menos el menor. Entonces acá sería 9 menos 6 y acá sería 9 más 6. X va a ser entonces, restamos, sería 3, va a ser mayor que 3, pero menor que 15. ¿Qué valores toma? Acá tenemos, ¿no es cierto? Está en este intervalo. ¿Qué valores puede ser? 4, 5, 6, 7, ¿hasta dónde? Vamos a enumerarlo para que usted pueda visualizarlo mejor. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, recuerden. A ver, vamos a ponerlo al costadito. ¿Sí? 13 y 14. Quiere decir que... dice, ¿cuántos valores pares admite el tercer lado? ¿Este es par? Sí. ¿Este? No. ¿Este? Sí. Así vamos seleccionando lo solicitado. Dice, ¿cuántos valores pares admite el tercer lado? ¿Qué quiere decir? Que X, entonces, X, ¿qué valores puede tomar? 4, ¿qué valores más? Así, ¿no? 6, 8, 10, 12 y 14. ¿Pero me pedían qué valores? No, me pedían la cantidad. ¿Cuántos? Contemos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la respuesta será que admite 6 valores. Veamos otro ejemplo, otro ejercicio. Sea el triángulo, sea ABC un triángulo, donde el ángulo A mide 40 y el ángulo B excede en 32 al ángulo A. Calcular la medida del ángulo exterior. Medida del ángulo exterior en C. Veamos entonces. La resolución en este caso será así. Es preferible interpretar con el gráfico el problema y vamos a dibujar un triángulo ABC. Aquí tenemos ese triángulo ABC.
Y dice que el ángulo A, este ángulo mide ¿cuánto? 40. Y vamos ahí nosotros, aquí, entonces mide 40. Y luego dice que el ángulo B excede en 32 al ángulo A. Entonces si excede, quiere decir que aquí sería más 32. En este caso sería 40 más 32, 72. Y luego me piden, calcula la medida del ángulo exterior en C. El ángulo exterior en C vendría a ser este. Y alfa, ese ángulo lo solicita. Y por la propiedad, ¿no? Ya de frente lo hallamos. Entonces, alfa va a ser igual, es un ángulo exterior, va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. El resultado sería 40 más 72. Quiere decir que alfa es igual a 112.